¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Esto es Noticia, que en las pantallas de UCB Televisión vamos de inmediato a revisar las principales noticias en titulares. Chicluna y Bertomeu dejan el país, pero instalan una oficina para escuchar las denuncias de abusos. El cuestionamiento es transitoria y la componen las mismas personas del Consejo Nacional de Prevención de la Conferencia Episcopal. Estaremos con Marcial Sánchez, doctor en Historia, para hablar sobre este tema. Fiscal preferente para casos de violencia contra la mujer. Esa fue la solicitud de la ministra Pla a Fiscal Nacional para que cada denuncia tenga una investigación y ojalá un juicio. Fiscalización de Contraloría al interior del Departamento de Bienestar de Carabineros revela desorden, pérdida de documentos y ausencia de contabilidad. Diputado Soto ya habla del Paco Gate 2. Conmoción mundial por la política migratoria de Trump. Niños son separados de sus padres en pasos fronterizos y puestos en jaulas. Todos al aula, el programa que busca mejorar la calidad de la educación, disminuir la burocracia en los colegios y que trae de regreso a Mariana Elwin. Con ella conversamos en Esto es Noticia. Bienvenidos. Y de inmediato saludamos a nuestros invitados. Estamos con nuestro panelista Sebastián de la Carrera de Mediabanco y la ex ministra Mariana Elwin, que nos está acompañando aquí esta noche. Gracias por estar hoy día con nosotros. Gracias a ti. Vamos de inmediato con la conversación. Mariana Elwin, exdiputada, profesora de Historia también, exministra, ya lo anunciamos, y hoy día de regreso en el gobierno, en este programa que lanzó el presidente de la República, Sebastián Piñera, Todos al Aula. Queremos saber en primer lugar cómo se gestó su llegada, cuándo la llamaron, aceptó de inmediato, le costó tomar la decisión. A ver si nos puede adelantar un poquitito cómo fue todo ese proceso. A ver, en primer lugar, Todos al Aula es un programa mucho más amplio que esta comisión. Esta comisión parte, pero está abocada a algo muy específico que tiene que ver con disminuir la burocracia que tienen los colegios con la nueva institucionalidad, que hay instituciones como la Agencia de Calidad, la Superintendencia, el Ministerio, que llegan y agobian mucho a las escuelas porque hay muchas obligaciones que cumplir. Se han sacado la cuenta que son como 2.400 obligaciones que tienen los establecimientos educacionales que cumplir conforme a las nuevas leyes. A mí yo me reuní con el ministro de Educación antes de que él asumiera. Lo que pasa es que el ministro de Educación fue alumno mío en el colegio. Ah, se conocían ahí, había una historia. Fui vieja de historia, en ese tiempo era ¿Cómo muy se joven. portaba el ministro en clases? Era un buen alumno, ¿Era buen sí. alumno? Sí, era un poco desordenado también. Ya. Y entonces tuve una reunión con él hablando de temas generales y después él me llamó por teléfono, yo estaba en Estados Unidos y me preguntó que si yo estaría disponible a participar en una comisión. Y a mí me pareció completamente natural decirle que sí, porque se trata de una comisión. Yo no estoy asumiendo un cargo, es una función que vamos a ejercer varias personas, somos 12 o 13 en la comisión, durante 3 meses. O sea, esto termina en septiembre, son 5 sesiones y es ad honorem. Pero yo me imagino, Mariana, que en todo caso usted sabía que su llegada y la ratificación suya para participar en la comisión iba a generar ruido en la democracia cristiana, en la ex nueva mayoría. Ese se manifestó a través de redes sociales donde decían, a ver, Mariana Elwin, con todo lo que ha pasado, con todas las críticas que manifestó al gobierno de Michelle Bachelet, ahora acepta participar de esta comisión. ¿Usted sabía que eso iba a pasar? Bueno, pero yo le digo una cosa, hasta Gabriel Boric ha participado en comisiones, gente del Frente Amplio, gente de la democracia cristiana. A mí realmente me sorprende esa crítica, lo encuentro muy intolerante. Además, insisto, o sea, no estoy a cargo de la transformación de la educación en Chile, estoy a cargo de una comisión específica, corta, que tiene como fin disminuir la burocracia en los colegios. ¿Quién se podría negar a participar en algo así si puede aportar? De hecho, la mayoría, no la mayoría, pero una parte importante de las personas que participan en la comisión trabajaron en los gobiernos de la concertación. Claro. Aprovechemos de saludar a Rafael Pardo, que se viene sumando al panel. Hola, de Radio ¿qué tal? Cooperativa. ¿Cómo estás, Gaby? Bien, bien. Hola, ¿Cómo estás, Rafael, ¿cómo Mariana? estás? ¿Qué tal?
Bueno, aprovechamos la presencia aquí de Mariana Elwin para sacar un poquito más Sí, detalles de esta la estaba comisión. escuchando, cerrando quizás eso que le decían Sí. ustedes, ¿cierto? En ningún minuto usted sintió que podía caber esta posibilidad de decir que no por un tema de filiación o de trayectoria, digamos, en otro lado. Soy independiente. Hoy día no pertenezco a ningún partido y no me podría negar a algo que tiene un objetivo que es de bien común. Como no se han negado la Carolina Goich, la Carolina Leitao de la Democracia Cristiana, insisto, Gabriel Boric. ¿La diferencia está en presidirla, a lo mejor? Tal vez la diferencia esté en presidirla, pero no me complica. De verdad, ese tema no me complica y actúo con libertad, pero también conforme a mis convicciones y a mi conciencia. Y yo o sea, siento mi deber poder aportar si es algo en lo cual yo sé y que puedo hacerlo. ¿Y qué expectativas tiene del trabajo de la Comisión, Mariana? ¿Qué podemos esperar de Ojalá sesión? simplificar en la medida de lo posible la cantidad de exigencias que tienen los colegios, que limitan mucho el tiempo de directivos y también de profesores para trabajar en mejorar la calidad y focalizarse en los temas pedagógicos. Mariana, con su experiencia, ¿cómo vio usted, a propósito, el otro día, esta lluvia con nieve posterior, ¿cierto?, vaticinada, pero donde los padres apoderados estaban un poco ahí inquietos, ¿cierto?, de van o no a clase los niños, en fin. Con su experiencia, usted vivió eso mucho tiempo. Es difícil, me imagino, esa bisagra en la cual uno dice, suspendo, no suspendo, lo hago igual. Claro, sabiendo que tiene costos. Claro. No, es verdad. Yo me acuerdo que a nosotros nos tocó un temporal enorme, enorme, y en la noche, o sea, tal vez como a las 4 de la mañana, hablábamos por teléfono con el intendente y viendo si se suspendían o no las clases, en Santiago al menos. Pero yo voy a decir algo en beneficio de la decisión que se tomó, que en general cuando hay tanto anuncio de que va a quedar un poco la escoba con la nieve, el frío y no sé qué, los padres no mandan a los niños al colegio. Es que a veces es difícil organizarse a último minuto, ¿qué hago con los niños? ¿Cómo me organizo? Es una muy tarea complicado, compleja. es complicado, pero la mayoría, yo le digo, de verdad, esos días con lluvias grandes o con nieve o donde hay, porque los anuncios eran más catastróficos de lo que pasó, cuando hay ese tipo de anuncios, los padres no se las arreglan el día antes y no mandan a los niños al colegio. Entonces, sería quizás la recomendación para los papás. Usted, Mariana, mencionó hace poquitito, soy independiente. Usted renunció a la Democracia Cristiana en enero de este año, después de muchos años histórica militante de la Falange. ¿Cómo ve hoy día a su partido, a la Democracia Cristiana? Bueno, yo renuncié porque sentí que mi partido había perdido relevancia y básicamente porque es un partido que abandonó su identidad, se tendió a izquierdizarse durante el gobierno de la nueva mayoría especialmente, y por otra parte no ha resuelto sus diferencias internas, y son diferencias de fondo, son diferencias ideológicas, y esas diferencias no se han resuelto. Entonces, y no han sabido resolverse tampoco, porque en vez de conversar, de dialogar, de discutir, lo que se ha intentado es descalificar a quienes hemos pensado distinto o hemos tenido críticas a la misma conducción que se ha hecho en los últimos años. Mariana, usted siguió con algunos, un grupo de también ex miembros de la ADC, un camino propio. Hay otros que han seguido uno distinto. ¿Qué los limita para juntarse, para ponerse de acuerdo y de alguna manera buscar las cosas en común? Hemos conversado y estoy pensando en Soledad Alvear hemos conversado y tengo la impresión de que lo que falta es tiempo. Es tiempo para construir algo en común. Creo que los dos grupos, y hay otros grupos del partido que también han creado, ponte tú, gente más joven, está Sergio Espejo. ¿Y ha conversado también con los que no se han ido todavía? Estoy pensando en Burgos. Sí, bueno, son amigos míos, pero la verdad es que no he conversado tanto.
en el último tiempo con ellos. Y tampoco pienso que todos tengan aunque pensamos muy similar, y yo creo que tenemos críticas similares tanto a lo que fue el gobierno en la nueva mayoría como la integración de la ADC en ese gobierno, yo no creo que todos tengan que dejar el partido. ¿Y es posible que ellos se integren a los movimientos que ustedes están formando sin dejar el partido? Bueno, ¿Usted lo hizo con Ciudadanos en algún minuto? Podría ser, con Fuerza Pública, porque Fuerza Ciudadanos Pública. fue Eran los mismos. después, o sea, pero cuando era movimiento, pero cuando era partido, yo que me quedé en mi partido. Ahora, lo que pasa es que en mi partido me pasaban al Tribunal Supremo a cada rato, entonces... Oiga, ¿no lo pasó bien Jorge Burgo en estos días, todo esto? No. ¿Cómo vio este escenario que se dio con él y con Correa Sutil por representar, ¿cierto?, al ministro a la luz de una acusación constitucional? A ver, yo creo que lo peor que se vio es a parlamentarios de la democracia cristiana que habían decidido que no había méritos para la acusación y que porque el defensor era Jorge Burgo o Jorge Correa, decidieron cambiar su opinión. El propio Burgos dijo. Entonces ahora Claro. había méritos para la acusación. ¿Por qué? Porque lo defendían a alguien que a ellos no les gustaba que lo defendiera. Pero Jorge Burgos sucumbió a la presión y él reconoce que dejó de lado esta Y defensa por la presión. me parece que tiene toda la razón, porque al final, si él quería ir a aportar a que el ministro no fuera acusado, con su defensa y la decisión política de varios parlamentarios democratas, en el fondo iba a perjudicar más que aportar a esa defensa. Usted nombraba recién las peleas, las discusiones, la leímos ahí en Twitter discutiendo con un escritor. ¿Qué pasó ahí con Jorge Baradit? Mire, a mí me pasa que Recordamos a nuestros quienes están aquí, alguna de las frases le dijo no, que la Baradit: frase tú no me terrible. caes bien a mí, Mariana, fuiste obstáculo odioso y permanente para el gobierno de reformas a pesar de pertenecer a la DC y ahora te cambias de bando y al área donde tenías esos intereses. Sí, pero perdón, él antes me dijo que yo era una traidora de porquería o algo así, pero usó la palabra traición y también usó la palabra porquería. Y entonces Y yo eso le la contesté, motivó a contestar. y yo le contesté y le dije, sabes que tú me caes bien porque he leído tus libros y a ti te pelan, pero resulta que yo encuentro válidos tus libros y me caes bien, pero no tienes derecho de tratarme así. Y entonces él me contestó con eso y yo entonces le repliqué y le dije, ahora tú también me caes mal, porque en realidad me cae mal. ¿Cómo me va a caer bien una persona que trata así a otra? Y la verdad es que yo no trataría a alguien que me cae mal de porquería jamás. Ese es mi punto. O sea, mira, también salió mucho, ay, ¿cómo trata así a una mujer? No es un tema de mujer o de hombre. Yo no trato de esa manera ni a un hombre ni a una mujer. Por lo tanto, no me hiere mi sensibilidad de mujer. Creo que él usa un lenguaje violento para rebatir opiniones. ¿Y qué pasó? ¿De dónde nace esto? No tengo idea, ¿O se le yo- sorprendió primera vez, digamos, que tenía No, o noticias sea, al respecto? mira, por favor, Me insulto. refiero con él. No, con él yo no he tenido nunca, o sea, yo no lo No ha conozco. tenido mayor relación. Fue Pero gratis. usted pelea en Twitter, hay gente que la deja pasar, ¿no? No, pues, pero yo soy peleadora. Y las mujeres Ese están es mi peleadoras problema. hoy en día ¿Ah? hay un tema, las mujeres también peleadoras, está el tema puesto sobre la mesa. ¿Qué le parece a usted toda esta corriente feminista y el papel que la mujer quiere instalar hoy en día? A ver, tengo mixed feeling. O A sea, ver. por una parte siento que es una etapa en la cual se develan situaciones que son de menoscabo a las mujeres e incluso de abuso que no son aceptables. Y eso creo que culturalmente es bueno que se aborde y que cambiemos las reglas del juego. Pero también siento que el tono de esta discusión ha sido: las mujeres somos unas víctimas, los hombres son unos abusadores. Y de verdad siento que esa victimización de la mujer nos debilita. Entonces no me gusta la forma en que se ha planteado este movimiento, porque las mujeres no somos víctimas. O sea, los hombres también son víctimas de acoso,
los hombres también son víctimas a veces de abuso. También, claro. Y pasan piola a las mujeres por eso. Entonces yo de verdad este tema de victimizarme no me gusta. Sin perjuicio de que siento que es bueno. O sea, a mí no me gusta cuando el presidente le dice a la presidenta de la Cámara de Maya Diputados. Fernández. A la presidenta de la Cámara de Diputados, mire usted tan linda y tan... Porque es una manera de disminuirla. Pero tampoco me gusta cuando las mujeres somos todas víctimas de acoso y los piropos no se pueden... Y además tenemos que hablar en les y no los y las. ¿Está de acuerdo con esa demanda? O sea, eso ya me parece un poco fanático. Precisó el rector Peña todo esto, que la UDP no se había autorizado eso hoy día, porque hay una demanda ahí y se había dicho que se autorizó. Dice él que no está autorizado todavía, aprovechando el paréntesis, ya que usted lo cita, que era responder preguntas con el lenguaje inclusivo, que era la demanda. Mariana, es muy absurdo. O sea, yo de verdad, o sea, es la lengua de Cervantes, no sé. Hoy día había un artículo de la Sofía Correa en La Tercera que me gustó mucho. Sí. Mariana, yo la quiero llevar de vuelta a la arena política. Usted dejó súper en claro que estaba participando de una comisión puntual, que no era parte ni iba a ser parte de este gobierno, pero ¿estaría disponible para evaluar ser parte de un próximo gobierno en coalición con Chile Vamos o con los partidos que la componen hoy día? Mire, lo que pasa es que yo siento que dentro de Chile Vamos hay un sector más moderno que básicamente está en Evópolis, más nuevo, más joven, pero el resto, yo culturalmente me siento lejos de ese mundo. Es un mundo muy conservador. O sea, piensen ustedes que en Renovación Nacional está un diputado que sigue insistiendo que Daniela Vega es hombre. O también los diputados que siguen defendiendo la dictadura de Pinochet. Entonces, culturalmente yo siento que ese mundo de la derecha no se ha puesto a tono con los tiempos y por otra parte tienen una tendencia más autoritaria, entonces yo no me veo en ese corral. Pero tampoco me gusta estar en el mismo corral que el Partido Comunista, no me gusta, y que el Frente Amplio, porque no pienso igual que ellos. Entonces, por eso creo que lo que tenemos que hacer es intentar articular una fuerza política en el centro. Una pregunta de café un poco, para mí me la han hecho de repente a la hora de las 11 en distintos lugares. ¿Sí? Dice, ¿qué pensará Mariana Elwin o los hermanos? En fin, habla mucho de don Patricio, el presidente Piñera. ¿A usted le acomoda, le incomoda? Porque lo saca cada rato, o sea, es como que a veces uno dice, ya, está hablando de algo, o está en aprieto, lo cita. Y don Patricio, él ahí, lo tiene ahí de y resalta la amistad a la manga. Entonces, a veces encontramos que es un poquitito excesivo, que hay como un poco de utilización, pero yo, mira, de verdad que también hay una historia detrás, porque mi padre era muy amigo de don Pepe Piñera. Personalmente yo soy muy amiga de Pablo Piñera y de la Picha Piñera, trabajamos juntas, incluso hicimos clases juntas en un tiempo en un colegio. Y entonces hay una cercanía ahí que tiene que ver con lo familiar. Pero también creo que hay un intento de él de apropiarse del legado de la Concertación. Y siento que en eso la culpa la tenemos más nosotros que él. O sea, él se apropia de algo que fue abandonado por nosotros. O sea, la nueva mayoría no defendió la Concertación, todo lo contrario, la criticó, quiso barrer con lo que se había hecho, quiso la retroexcavadora. Y resulta que al final le terminamos regalando el electorado, o sea, nunca un candidato de derecha había sacado tantos votos como sacó Sebastián Piñera en esta segunda vuelta. ¿Y hoy día usted está trabajando con ese presidente? Bueno, estoy colaborando en un tema específico que yo sé, pero no estoy trabajando directamente con él. Claro. Y estoy en una comisión que va a terminar en un tiempo. Sí, es que hoy día se cumplen los 100 días del gobierno del presidente Piñera. Quería aprovechar una nota que ponga así rapidito para seguir con la pregunta de Rafael.
nota estos primeros 100 días del gobierno? Yo le pondría un 5, Del 1 al 7. del 1 al 7. Sí. ¿Y qué le Del faltó 1 para al llegar al 7? 7? No, falta mucho. Yo creo que a ver, Pero ya, algo echado de menos. mira, ya están peleando en la coalición. Ese es un punto. Hay varios ministros que han metido las patas. Con las declaraciones. Tampoco me gusta esta cosa tan efectista de salir en las noches a hacer redadas. Yo venía oyendo en la radio, bueno, toman preso 4.000 y llegan a los tribunales 400 y todavía, o sea, creo que hay ahí un poco de efectismo más que efectividad en lo que se está haciendo y creo que hay que poner cuidado a esas cosas. Claro, no, era más bien una anécdota que me acordaba de cubriendo el gobierno del presidente Piñera para la radio, y que un día se nos perdió. Se nos perdió. ¿El presidente? Claro, no estaba en la moneda. Bueno, varias veces pasaba que él hacía cosas fuera de Estamos hablando y del no primer estaba. gobierno. El primer gobierno, claro, y no estaba, se nos perdió, en fin, ya no perdió. Hasta que al final alguien por ahí que nos quiso responder, ligado un poco a la seguridad, dijo, a ver, pues ya, pues, dijo el periodista, ¿quién está de cumpleaños hoy día? Y de repente alguien por el fondo dice, Patricio, ya, y estaba en la casa de él. Había ido a la casa sin avisar. Claro, pero también, claro, llegaba a la casa sin avisar y nosotros Ah, ya, nos que creábamos tampoco le problemas. avisaba, Nos que pusieran el avisaban, Póngale por el video. ejemplo, Avisaban a cuando veces... doblaban la cuadra. No, claro, exactamente. De repente los escoltas de mi papá decían, don Patricio, avisaron de la moneda que el presidente viene para acá. Entonces, sí, eso. Pero también, mira, hay un tema, después de, no sé, si, pero hace unos meses atrás, fue don Bernardino Piñera a ver a mi mamá y fue con el Polo y fue con el presidente y fue con la Pichita, no sé. Entonces, hay ahí un tema también que bueno, uno no puede separarlo tanto, que es de una relación familiar o de amistad que ha existido anteriormente. ¿Usted siente que el país ha sido justo con su padre en el reconocimiento por su gestión? Mire, o sea, yo siento que cuando él falleció hubo un enorme reconocimiento, con mucho cariño, la gente salió espontáneamente, fue súper lindo eso y no sé qué irá a pasar más adelante, cómo lo irá a recordar la historia, pero yo tengo la impresión de que él fue un personaje clave en la segunda mitad del siglo XX y él influyó en que este país fuera un país más justo y más democrático. Con esa... Falleció en la misma casa, es bien raro Sí. eso en los políticos del mundo hoy en día. No, pero con ese recuerdo, Mariana Elwin, le queremos dar las gracias por estar hoy día aquí en Gracias. Esto es Noticias. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias, Mariana. Ya. Hacemos una pausa muy cortita y ya volvemos con más noticias. Aquí estamos de vuelta en Esto es Noticia. Estaba revisando mensajes a través de nuestra cuenta en Twitter. Síguenos en las redes sociales y comenta con nosotros usando el hashtag Esto es Noticia y en Instagram @Esto es Noticia TV. Porque el tema que estaremos hoy día analizando con nuestro invitado especial es muy interesante, seguramente va a marcar la historia de la Iglesia chilena. Estamos con Marcial Sánchez. Marcial, buenas noches, gracias hoy día por acompañarnos, experto en historia de la Iglesia y doctor en historia. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Marcelo? Hola. Se está viendo una jornada muy especial, específicamente hoy día. Han dejado el país los dos enviados del Papa Francisco, Jordi Bertomeu y Charles Scicluna. En primer lugar, a grandes rasgos, Marcial, para entrar en detalle, tu evaluación general de lo que fue la visita de estos dos enviados papales. La visita a los enviados papales fue una buena visita, creo yo, desde el punto de vista de la gente de Osorno. Más aún la visita se llamaba Misión Osorno, por lo tanto, su labor fundamental era llegar a Osorno y tratar de juntar a dos grupos que estaban en posiciones distintas y también ser capaces de poder, frente a una diócesis que no había tenido obispo en términos reales durante bastante tiempo, ser capaces de poder rearticular nuevamente ese lugar. Yo creo que eso se logró.
pero yo estoy convencido, y tiene que ver con la última declaración que ellos hacen al final, que ellos no pensaron nunca que esto era tan profundo, ¿de acuerdo?, de lo que está haciendo. Porque la primera vez, efectivamente, llenaron 3.200 páginas a través del informe Chicluna, pero hoy día nos estamos encontrando que el mismo Chicluna dijo que hay 94 casos, pero yo te puedo decir que sobre la mesa ya hay más de 120 casos. Por lo tanto, cuando tú tienes esa cantidad, ¿de acuerdo?, obviamente que tú estás dentro de una situación muy compleja y además que está incidiendo en varias diócesis que antes no las teníamos sobre el tapete de la conversación. Y en eso que estás diciendo, Marcial, de que ellos no tenían conciencia de la gravedad del tema, ¿te hace sentido la actitud del Papa Francisco cuando vino a nuestro país al decir, a ver, denme más datos, alguien no me entregó toda la información? ¿Se puede hacer ahí un vínculo? Lo que pasa es que el vínculo se hace, claro, en forma directa. Lo que pasa es que el Papa cuando viene y pide esa información es mal informado el Papa por el nuncio Escapolo y también por la conferencia episcopal, como lo dice el propio Papa en su primer comunicado. Obviamente que esa situación es una, pero hoy día yo creo que lo que ha sucedido fundamentalmente que Chicluna y Bertomeu han sido capaces de preocuparse de las víctimas, del dolor de las víctimas, pero el contexto de la realidad del Chile actual es muy distinta. Yo creo que ellos recién en esta visita han tratado de captar efectivamente qué es lo que piensa el chileno, cómo piensa, cómo siente, cómo actúa. Por lo tanto, pero solamente en un solo lugar, que sería Osorno. Por eso que había muchas personas que decían que sería bueno que pararan en Rancagua, o que se fueran a Los Ángeles, o que se pegaran un pique a Arica y a Iquique, más o menos ya nombrando algunos lugares en los cuales podría ellos haber hecho también un muy buen trabajo. Pareciera que la visita no ha terminado, la del Papa, ¿no? Como que desde el punto de vista pastoral, uno dije, ahora sí, o sea, como que valió la pena que viniera para esto, un poco para el efecto posterior, porque había quedado un poco masticando en el ambiente una sensación amarga en el mes de enero. No sé cómo lo vio usted en ese sentido. Lo que pasa es que la visita del Papa fue un fracaso, pero no fue un fracaso por la organización, fue un fracaso porque esperaba la gente que organizó la visita del Papa mayor adhesión, pero la gente no fue a ver al Papa porque no quiso ir a ver al Papa. Ahora entendemos por qué. Porque internamente, dentro de la sociedad chilena, cuando tú haces el estudio, te das cuenta que efectivamente había un desgano, había un desánimo y también había un alejamiento fundamentalmente de la jerarquía, que es lo que te plantea a ti o que le plantea el sumo pontífice a los obispos tan duramente en esa carta que se filtra o en ese documento que se filtra. Por lo tanto, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la visita del Papa continúa, ¿de acuerdo? Y estamos todavía en eso. ¿Cuándo va a terminar la visita del Papa? Yo creo que en el tiempo corto, porque él dice, tenemos que tener situaciones de corto, mediano y largo. Todavía estamos en el corto. Todavía ha nombrado solamente 2 administradores apostólicos, ¿de acuerdo? Sí, estoy bien. 3 administradores apostólicos, tiene 3 administradores apostólicos nombrados recién. Sí. Por lo tanto, obviamente que, claro, y por lo tanto, y además, ojo, que 2 de los administradores apostólicos vienen de la misma conferencia episcopal, que han sido además obispos auxiliares en Santiago. Por lo tanto, cambio, todavía no hay. Lo que hoy día tenemos es una rearticulación. Yo creo que el Papa no se quiere equivocar, por eso está colocando obispos auxiliares. Lo que dijo Chicluna hoy día fue realmente muy diplomático, no contestó las preguntas en términos reales, no quiere equivocarse, no quieren equivocarse, y te lo digo por conocimiento de la causa, quieren hacer las cosas bien. Porque también se dieron cuenta que Chile es un país que hace mucho tiempo que está en esta crisis, que recién ahora se está abriendo, y cuando se empieza a abrir, tú no sabes hasta dónde, ¿de acuerdo? Esto va a continuar. Marcial, ¿en qué pie queda la iglesia chilena frente al Vaticano y frente a sus fieles? A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención que hoy día difunden un correo para que la gente haga las denuncias, y en vez de que fuera un correo oficial, @iglesia, episcopado, es un correo Gmail. O sea, la verdad, yo no sé si eso fue por casualidad, no es mala estrategia. pero a lo mejor, si uno es desconfiado, creo que a lo mejor ni en eso confían. Claro. En el fondo, que les van a ver los... ¿Sabes lo que pasa? Es que no tenemos conferencia episcopal. Tú tienes que pensar que la conferencia episcopal renunció. Por tanto, no hay conferencia episcopal en términos activos, en términos reales, ¿ya? Por lo tanto, ¿dónde vas a colocarla? ¿En la sala de la conferencia episcopal? Cuando además la conferencia episcopal está absolutamente desperfilada ante la sociedad chilena, por favor. De acuerdo, tenemos un obispo Sati, de acuerdo que hoy día lo único que quiere es irse,
¿De acuerdo? Tenemos hoy día el obispo Goich que está tratando de solucionar los problemas y creo que sí, efectivamente, ahí tenemos un obispo muy rescatable, ¿de acuerdo? Pero a la luz de lo que sucedió en Rancagua quedó Sí, quemado sí, completamente. no creo que haya quedado quemado. Yo creo que a la gente hay que verle según el historial completo, ¿de acuerdo? Y él no es... Pero y él quedó tampoco- invalidado para No, no esta creo. crisis puntual, ¿o no? No creo que haya quedado invalidado. Yo creo que a lo mejor va a ser de los obispos que más tiempo va a estar, ¿de acuerdo? Porque, Claro. mira, sinceramente yo O sea, creo que lo que pasó... da la impresión que transparentó hasta sus propios errores Yo creo que en algún sí. minuto. Yo creo que eso puede ayudarle. ¿Sabes? Te digo una cosa, yo creo que yo me atrevo a decir que ningún otro obispo de la conferencia episcopal habría hecho lo mismo que él hizo. Y colocó la vara súper alta, ¿eh? Porque al colocar la vara alta, esta cuestión se manda a la justicia, ¿de acuerdo? Más aún cuando ustedes saben que cuando ingresan a Rancagua, los papeles estaban sobre la mesa. Era cosa que se lo llevaron, ¿no? ¿De acuerdo? Tú Estaban como decías, esperando. sí. ¿Cómo viste eso? Esa incautación de documentos. Oye, cuando me pasó una cosa bien particular, porque, no sé, uno que se dedica a estos temas, desde febrero en adelante, son puros hitos históricos. Entonces, cuando pasa esto, inmediatamente me acordé de la vicaría, cuando entraron, ¿se acuerdan? Sí. En la época de la dictadura militar, fue súper duro eso. Pero me acordé y dije, chuta, esto sí que es un antes y un después. ¿Y por qué un antes y un después? Porque tiene que empezar ahora a haber un concordato. Ustedes saben que no hay un concordato entre el mundo civil y el mundo eclesiológico para poder ayudarse en este tipo de temas. Y la conversación que ¿Hay tuvo... confidencialidad? No. Un concordato es un acuerdo. Nosotros estamos separados del año 1925 entre el Estado y la Iglesia. Pero no hay un acuerdo, de pasar los antecedentes. Pero ahora con Chicluna y Bartomeu, ese acuerdo, ¿de acuerdo? Y con la Fiscalía... Claro, lo dijo la Fiscalía solo hoy día. Empezó hoy Por día a primera vez, funcionar. claro, se va a tener Claro. acceso a este famoso Lo encuentro- archivo secreto del Vaticano que tiene una llave, que tiene un obispo en esta caja con todos los documentos, que uno lo mira, parece de película, pero es así y hay ¿Tú sabes lo que documentos hay en ahí. esa caja? Yo te Eso puedo contar lo te que quería hay. preguntar, ¿qué hay en esa caja? De Sí, Pandora, ¿no? lo que pasa, lo que hay en la caja habitualmente, lo que el obispo quiere dejar en la caja primero, ¿eh? ¿De acuerdo? Porque es un archivo del obispo. Pero habitualmente hay muchas cosas que tienen que ver con los sacerdotes, ¿de acuerdo? Con que él está. Hay situaciones complejas. A ver, me explico. ¿Traes denuncias? No, yo te voy a poner un siguiente Ya. caso. Suponte que tú quieres ser sacerdote y, no sé, tú quieres encardinarte. Encardinarte es quedarte en un solo lugar y tú conversas, ¿de acuerdo? Con el obispo y le explicas algunas cosas que son más o menos personales. Desde, oye, mi padre no quería que yo fuera cura y te cuenta la historia. El obispo puede anotarla y puede guardarla, ¿de acuerdo? Como también pueden haber otro tipo de antecedentes un poquitito más complicados cuando viene una persona y le dice, mire, señor obispo, sabe que está pasando esta situación, por ejemplo, ¿de acuerdo? Que hay un abusado o que abusaron de mí, y él guarda ese antecedente ahí. Y ahí él toma decisiones en cuanto a que ese antecedente se va a Roma, se busca, efectivamente se investiga. No Y se ahora sabemos investiga. que hay obispos que no Pero hoy tomaban día- decisiones y que dejaban la llave ahí. Pero lógico, guardadita. Duarte y compañía, de acuerdo, por poner uno, puse compañía porque Duarte hoy día estamos dándonos cuenta que efectivamente él no, ninguna de las causas que llegaron al obispado de Valparaíso fueron tomadas en cuenta. No hacía el de Rancagua y no hacía ni siquiera el de Linares. El de Linares, el obispo Koulatich tomó una causa y la llevó en el 2017. Marcial, Sí. mientras estaba hablando usted, han pasado varias imágenes a su espalda que nuestros televidentes están viendo y veo al nuncio Ivo Escapolo en casi todas las imágenes al lado de Chicluna y Bartomeu. Sí. ¿Qué vamos a hacer con el nuncio, por decirlo de alguna manera? ¿Qué rol cree usted que cabe ahí? Porque hay dos temas y que seguramente usted puede ahí tener más manejo en el sentido de, uno, como nuncio propiamente tal, ¿cierto? Como un hombre de la Iglesia Católica, pero por otro lado el embajador de un Estado, de un otro Estado, al cual están acusando casi que de encubrir, de obstaculizar, en fin, investigaciones. El nuncio hoy día para la sociedad chilena es una persona non grata. Y te lo digo así de simple porque todos los sectores, yo en el mundo académico, pero todos, ¿de acuerdo?, dicen que es una persona non grata. ¿Y por qué? Porque efectivamente el nuncio, como lo dijo el Papa en su momento, ya tuvo mala información, por tanto es el nuncio el que maneja la información. Es el nuncio que está en el del 2011, es decir, viene el Papa anterior, ha entregado además las posibles ternas o las posibles 2 personas para poder ser obispos. Por lo tanto, el nuncio tiene mucho que ver. Ahora, cuando yo lo veo al lado de Chicluna y Bartomeu, es el dueño de casa, efectivamente el nuncio le corresponde estar ahí, pero el nuncio cuando fue a la Pontificia Universidad Católica, igual que Monsignor Sati, salió muy rápido. También en una presentación de un libro, sé que se fue antes, ¿de acuerdo?, en una universidad. Ya sabe que O sea, no sabe que hay está- una- Yo creo un que hoy día, ambiente- pero mira, yo lo que estoy planteando acá,
obviamente que los seguimientos de la noticia las hacen. Claro. Y cuando yo estoy diciendo que una persona non grata, estoy siendo muy elegante para poder decir que el hombre debería irse, ¿me entiende? Y la verdad, creo sinceramente que es una falta de respeto, que yo creo que el Vaticano todavía lo tenga ahí hacia nuestra sociedad. Yo creo que va a cambiar, por eso no me preocupa, y yo te puedo decir con conocimiento de causa que efectivamente hay un tema también de investigación con respecto a su propia gestión, ¿de acuerdo? Y esa gestión, ¿por qué te digo eso? Porque todos están siendo investigados, todos los obispos están siendo investigados, ¿de acuerdo? Y también todos los que han tenido que ver con este tipo de temas. Y eso lo encuentro muy interesante. Es un paso interesante que está dando nuestra sociedad en general, en general. Marcial, poniéndolo en perspectiva, ¿qué tan relevante es el caso chileno en la crisis de la Iglesia en el mundo? Es interesante tu punto de vista con respecto a la crisis de la Iglesia en el mundo. Los números no dicen eso, la verdad que no había una baja tan ostensible de católicos en el mundo. Lo que sí podemos decir que hay dos posturas muy claras dentro de la Iglesia Católica hoy día. Y tú las puedes ver, las dos posturas hoy día están en una discusión teológica muy interesante que uno puede seguir en Alemania. O tú tienes una iglesia muy conservadora, por ejemplo, que está muy en contra del Papa, en África. Y tú tienes también en Europa hoy día una iglesia bastante dividida. Bueno, ese es un elemento, tanto sí que hay 250 obispos que hacen nada, firmaron una carta diciendo que el Papa se habría salido de ciertos códigos teológicos. Pero son 5.000 y tantos obispos a nivel mundial. Por tanto, ahora, ¿cuál es la crisis? Y hacia allá voy a apuntar. La crisis que ve la gente. La crisis que ve la gente es la realidad interna de una institución. Es una institución que tuvo el problema de Boston, abusos de menores, el problema de Irlanda, abusos de menores. Un lugar que hoy día, de un 80 y tantos % hoy día tiene un 60 y tantos % de adhesión. Era el pulmón católico de Europa. Por lo tanto, eso efectivamente ha ido mermando, pero ha ido mermando la visión. Pero también si tú lo miras al revés, tú puedes mirar, es que efectivamente la Iglesia está haciendo la pega. Es decir, aquí hay que sacar a la gente que no tiene nada que estar haciendo, hay que tomarle la justicia. Tú podrías seguir caminando sin la tolerancia cero que planteó el Papa Benedicto, porque fue el Papa Benedicto que partió la tolerancia cero, después lo continuó el Papa Francisco. Y podríamos perfectamente estar en una situación distinta en la cual podrían estar pasando estas aberraciones. Y yo, sinceramente, estoy muy contento por mi país, porque Pero mi país Temuco hoy día se está mostró atreviéndose a hacerlo, y eso es súper bueno. Sí, en Temuco se mostró un poco en la visita del Papa la baja cantidad de personas que asistió a esa misa, que yo creo que fue una señal un poquitito de esta manifestación que tú ya comentabas, Marcial, de desgano con la Iglesia y de cierta incertidumbre respecto al camino que podría tomar este Papa. Sí, yo creo que efectivamente no solamente en Temuco, también en el norte no fue la cantidad de Sí, las personas. imágenes aéreas de la playa Lobito en Iquique Era Sí, son increíble, imágenes que ves, increíble. sí. Sabes tú que lo que pasa, claro, dicen que quedaba muy lejos. ¿Sabes lo que pasa? Claro, hay que caminar y todo el calor y todo No, eso. hubiesen puesto un artista, llega más gente. Llega más gente. O sea, digamos, Sí, totalmente. sin hacer sorna del tema, digamos. Mira, la si excusa de que digamos está las cosas lejos, como son, si el Claro, tema ya sí. pasó y Sí. sabemos perfectamente que el Papa, en esa oportunidad la gente no tenía feeling con el Papa, punto. Es decir, eso es lo que pasa, ¿de acuerdo? Al margen de que hayan algunas entidades católicas que digan lo contrario. Eso es la realidad, si uno lo mira desde el punto de vista de la investigación empírica, ¿ya? Ahora, si viene el Papa hoy, se llena. Debería, se llena. Debería volver. ¿Ah? Se llena. ¿Y por qué se llena? Porque el Papa se está empoderando también en lo que es el imaginario colectivo. Hoy día tenemos un Papa súper empoderado en el imaginario colectivo. A mí me tocó estar en Iquique, Gaby, bueno, le cuento también a Marcial ahí que una persona de la organización un día ahí bromeando después en la tarde decía, oye, yo les dije que pusiéramos a Américo a cantar el himno de la visita. O sea, habríamos llenado la playa. Pero Y después me fui absolutamente. pensando. En la dije, previa, América claro. primero. Así Yo dije, oye, en una de esas este gallo, entre talla y talla, tenía no se les razón. ocurrió. Vamos a ver, la historia lo juzgará. Marcial, nos quedan tantos temas para conversar. Tú mismo lo decías al inicio, esto es una etapa de corto, mediano y largo Sí, plazo. claro. Vamos recién en la primera etapa. Sí. ¿Te podemos dejar comprometido para otra oportunidad? No, feliz de seguir conversando y poder orientar a la gente en este tema que es un poco, o mejor dicho, bastante complejo. No, creo yo. bastante complejo y hay tanto para en las víctimas, hay tanto Así para es. analizar. Así que muchas no gracias lo hoy día tocamos. por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hacemos una pausa aquí en Esto es Noticias y ya volvemos.
de vuelta con Esto es Noticia en UCB Televisión. Estaba buena la conversa. Sí, es que es un día... Muy claro, Marcial. Muy claro, Marcial, también Mariana Elwin. Bien sincera con sus puntos de vista, pero hay más temas y quiero invitarlos a ustedes, queridos panelistas, para que me comenten las claves de la jornada. A ver, yo me voy a quedar con uno que no creo que pase, piola, como se dice, pero fue a media tarde, entre muchas cosas. Podría haber un nuevo Paco Gate. ¿Cómo? A ver, cuéntanos. Paco Gate, como quieran decirlo. Pero lo que pasa es que se descubrió algo que puede terminar en 23.000 millones de pesos en Carabineros y lo descubrió la Contraloría. Esto al revisar unos documentos Listo, para aprobar pendientes, unos fondos. Así claro. que ojo con eso. Ojo no con había eso. contabilidad, había puro desorden, se destruyeron evidencias. Así que Sebastián, Carabineros otra vez al pizarrón. Yo Tu creo tema del que día. la decisión de Trump de separar a los niños inmigrantes de sus padres va a traer consecuencias, puede ser marcar un punto de inflexión en el apoyo que Trump tenga dentro de Estados Unidos y sobre todo con los líderes del mundo. imágenes impactantes. Yo me quedo con la petición de la ministra Pla de un fiscal preferente para los casos de femicidio. Un tema ahí que también nos dice populismo, ¿qué puede ser? Bueno, de todo eso yo seguramente mañana vamos a seguir hablando. Una pausa cortita y ya volvemos. Y hasta aquí, esto es Noticia. Muchas gracias por acompañarnos en las pantallas de UCB y gracias a nuestros panelistas, Rafael y Sebastián. Nos veremos ahí en la semana. Nos vamos a ver de todas maneras. Que estén bien. Chao, chao.